«Esto es asqueroso, no pienso comer esta basura», gritó Celine Santos mientras lanzaba con fuerza el plato de comida al suelo, haciendo que los restos se esparcieran por toda la cocina de la casa de los famosos 6. El sonido del plástico rompiéndose contra el piso fue tan fuerte que varios participantes que estaban en la sala saltaron de sus asientos. Sandra Itzel, quien había pasado más de una hora preparando ese almuerzo con tanto cariño y esfuerzo, se quedó paralizada mirando cómo su trabajo era destruido en segundos frente a sus ojos. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a una furia contenida que hizo temblar hasta las paredes. Todos los presentes contuvieron la respiración, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la dinámica de la casa. Nadie podía imaginar que ese simple acto de desprecio desencadenaría la tormenta más grande que el reality había visto hasta ese momento. Y para entender por qué llegamos a este punto explosivo tenemos que retroceder unos días atrás. Todo comenzó cuando Sandra Itzel decidió tomar la iniciativa en la cocina. Ella, conocida por su carácter dulce y su deseo de mantener la armonía entre los compañeros, pensó que preparar una comida especial podría ayudar a mejorar el ambiente tenso que se vivía dentro de la casa. Las alianzas estaban rotas, las miradas eran frías y los silencios incómodos dominaban cada rincón. Sandra quería ser el puente, esa persona que uniera a todos a través del sabor de una buena comida casera. Pasó horas seleccionando los ingredientes, cortando las verduras con precisión y sazonando la carne con ese toque secreto que solo ella conocía. Mientras cocinaba, tarareaba una canción suave, imaginando las sonrisas de sus compañeros al probar su platillo. No sabía que su buena intención estaba siendo observada con desdén por alguien que llevaba días buscando una excusa para estallar. Celine Santos, por otro lado, había llegado a la casa con una actitud completamente diferente. Desde el primer día, mostró una postura de superioridad que molestaba a muchos. Se consideraba above the rest, alguien que no debía mezclarse con las tareas domésticas ni con las dinámicas grupales que consideraba inferiores. Para Celine, la cocina era un lugar sucio y preparar comida era una pérdida de tiempo que debería delegarse a otros. Durante los últimos días, había hecho comentarios sarcásticos sobre la forma de cocinar de Sandra, criticando sutilmente cada plato que salía de esa cocina. «Le falta sal», «Está muy seco», «Esto sabe a hospital». Eran frases que dejaba caer con una sonrisa falsa, esperando ver la reacción de Sandra. Pero Sandra, manteniendo su calma característica, ignoraba los comentarios y seguía adelante, convencida de que su esfuerzo sería valorado tarde o temprano. El día del incidente la tensión ya era palpable. Celine había tenido una mañana terrible. Había perdido una competencia importante y sentía que su posición en la casa estaba en riesgo. Su ego estaba herido y necesitaba descargar su frustración en alguien. Cuando entró a la cocina y vio a Sandra terminando de servir los platos, algo en su interior se quebró. No soportaba ver a Sandra tan feliz, tan dedicada, tan ajena al caos emocional que ella misma estaba viviendo. Caminó hacia la mesa donde Sandra había colocado los platos preparados con tanto amor. Miró la comida con desprecio, arrugó la nariz como si hubiera olido algo podrido y sin decir una palabra de advertencia, tomó el plato más cercano y lo lanzó al suelo. El golpe seco resonó en toda la casa. Sandra Itzel sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Sus manos, que momentos antes habían estado cuidadosamente acomodando los cubiertos, ahora temblaban de rabia. Dio un paso adelante acercándose a Celine, quien la miraba con una mezcla de desafío y arrogancia. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Sandra con una voz baja pero firme, esos tonos que preceden a las grandes tormentas. Celine soltó una risa nerviosa, cruzó los brazos y respondió con altanería: «Estoy haciendo lo que debía hacerse. Esa comida no es digna de nosotros. ¿De verdad crees que vamos a comer eso? Eres patética, Sandra. Crees que porque cocinas bien eres mejor que todos, pero solo eres una sirvienta disfrazada de famosa». Esas palabras fueron la chispa que encendió la mecha. Sandra, que siempre había sido la pacificadora, la que absorbía los golpes emocionales para mantener la paz, sintió como algo se rompía dentro de ella. No era solo el plato tirado, no era solo la comida desperdiciada. Eran meses de esfuerzo, de humildad, de intentar hacer lo correcto siendo constantemente menospreciada. «No soy tu sirvienta», disparó Sandra, elevando la voz por primera vez en semanas. «Y tú no eres mejor que nadie por tirar mi trabajo al suelo. Esto demuestra quién eres realmente, Celine. Una persona vacía que necesita destruir a otros para sentirse llena». La discusión escaló rápidamente. Celine, sorprendida por la reacción de Sandra, intentó recuperar el control de la situación insultándola aún más. «Mira quién habla, la llorona del grupo, siempre victimizándote. Nadie te pidió que cocinaras. Lo hiciste para llamar la atención, para que te aplaudan como a una niña buena».
Sandra negó con la cabeza, incapaz de creer la falta de empatía de su compañera. Lo hice por todos, incluso por ti, pero veo que tu corazón está tan cerrado que ni siquiera puedes reconocer un gesto de bondad. En ese momento, otros participantes comenzaron a entrar a la cocina, atraídos por los gritos. Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Fabio Agostini fueron los primeros en aparecer, quedándose helados al ver la escena, platos rotos, comida en el suelo y dos mujeres enfrentadas a muerte. Kenny Rodríguez intentó intervenir, poniéndose entre ambas. «Chicas, cálmense, esto no vale la pena», dijo con tono conciliador, pero Celine no estaba dispuesta a detenerse. Empujó ligeramente a Kenny para quitarlo de su camino y señaló a Sandra con el dedo índice. Ella empezó. Ella quiere jugar a ser la santa de la casa, pero todos sabemos que es una farsa. Sandra, con lágrimas de rabia en los ojos, retrucó. La única farsa aquí eres tú, fingiendo ser alguien que no eres. Tu arrogancia te va a costar caro, Celine. La gente ve quién eres realmente. En medio del caos apareció Horacio Pancheri. Él, que había observado la situación desde la puerta con una expresión seria, decidió actuar. Conocía bien el temperamento de Celine y sabía que si no se detenía ese enfrentamiento, las cosas podrían llegar a la agresión física. Horacio se acercó a Celine y la tomó firmemente del brazo. «Basta», ordenó con una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. «Esto se acabó ahora mismo. Recoge lo que tiraste o asume las consecuencias ante la producción». Celine intentó zafarse, lanzando miradas fulminantes a todos los presentes, pero la presencia imponente de Horacio la hizo retroceder. Por primera vez en días, Celine se quedó sin palabras. Sabía que había cruzado una línea y que Horacio no estaba bromeando. Mientras Celine era llevada aparte por Horacio para calmar los ánimos, Sandra se quedó en la cocina, rodeada de los restos de su esfuerzo. Verónica del Castillo y Luis Coronel se acercaron a ella para ofrecerle apoyo. Verónica, con su experiencia y madurez, puso una mano en el hombro de Sandra y le dijo suavemente: «No dejes que te quite la paz, Sandra. Tú sabes quién eres y lo que vales. Lo que acaba de pasar dice más de ella que de ti». Sandra asintió, secándose las lágrimas, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de su comida tirada al suelo quedaría grabada en la mente de todos los habitantes de la casa. Mal sabía Sandra que ese incidente no sería el final, sino el comienzo de un cambio drástico en su posición dentro del juego. Lo que parecía una derrota humillante se convertiría en su mayor fortaleza. Los demás participantes, que hasta ese momento habían visto a Sandra como una figura pasiva, comenzaron a respetarla. Habían visto cómo defendía su dignidad sin perder la compostura, cómo enfrentaba a la antagonista más temida sin bajar la guardia. Kenny Rodríguez, quien inicialmente había intentado mediar, se acercó a Sandra más tarde esa noche y le confesó: «Admiro mucho lo que hiciste hoy. Muchos hubieran explotado de otra manera, pero tú mantuviste la clase. Eso cuenta, Sandra, cuenta mucho». Por otro lado, Celine Santos se aisló en su habitación, furiosa consigo misma y con el mundo. Su estrategia de intimidación había fallado estrepitosamente. En lugar de someter a Sandra, la había fortalecido. Además, la intervención de Horacio Pancheri la había dejado en evidencia frente a todos. Su reputación de intocable se había agrietado. Stefano Piccioni y Curviselma, que solían seguirle el juego a Celine, comenzaron a distanciarse de ella, temiendo ser asociados con su comportamiento errático. La casa, que antes giraba alrededor de los caprichos de Celine, comenzaba a reorganizarse. Los días siguientes fueron testigos de una transformación silenciosa pero poderosa. Sandra Itzel, lejos de esconderse, volvió a la cocina con más determinación que nunca. Pero esta vez no cocinaba para complacer a Celine ni para buscar aprobación universal. Cocinaba para aquellos que valoraban su esfuerzo, para aquellos que entendían el lenguaje del respeto. Yoridán Martínez y Josh Martínez se convirtieron en sus aliados inesperados, ayudándola en la preparación de los alimentos y defendiéndola públicamente cada vez que Celine intentaba hacer algún comentario despectivo. Esta nueva alianza, formada en base al respeto mutuo y la admiración genuina, cambió el equilibrio de poder en la casa. Celine, por su parte, intentó recuperar el control mediante manipulaciones y rumores, pero sus tácticas ya no funcionaban. La gente había visto su verdadera cara el día que tiró la comida al suelo. Ese acto de vandalismo emocional se convirtió en el símbolo de su decadencia dentro del juego. Cada vez que abría la boca para criticar, los demás recordaban el plato roto y la comida desperdiciada. Su autoridad se desvanecía como arena entre los dedos. Llegó el punto en que ni siquiera sus antiguos seguidores la tomaban en serio. Estaba sola, atrapada en la jaula de oro que ella misma había construido con su arrogancia. El clímax de esta tensión llegó durante una de las competencias semanales. El reto consistía en trabajar en equipo para construir una estructura compleja.
Por ironías del destino, Sandra y Celine terminaron en el mismo equipo. Al principio, la colaboración fue imposible. Celine se negaba a seguir las instrucciones de Sandra, saboteando activamente el progreso del grupo. Pero Sandra, manteniendo esa calma racional que la caracterizaba, ignoró las provocaciones y se centró en la tarea. Lideró con el ejemplo, trabajando más duro que nadie, inspirando a los demás a hacer lo mismo. Kenny Rodríguez y Fabio Agostini, viendo la dedicación de Sandra, comenzaron a seguir sus órdenes, dejando a Celine completamente fuera de la dinámica. Cuando el equipo ganó la competencia gracias al liderazgo discreto pero efectivo de Sandra, la celebración fue contundente. Todos abrazaron a Sandra, levantándola en hombros, mientras Celine se quedaba parada en una esquina, ignorada por completo. Fue el cheque mate definitivo. Sandra había demostrado que no necesitaba gritar ni tirar platos para ganar. Su fuerza residía en su integridad, en su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Celine, derrotada no solo en el juego sino moralmente, comprendió que había perdido el respeto de la casa para siempre. En ese momento Celine intentó acercarse a Sandra para felicitarla, probablemente como una última maniobra de supervivencia. Pero Sandra la miró directamente a los ojos, con una serenidad aterradora, y le dijo: «No necesito tu validación, Celine. Ya tengo algo mucho más valioso, el respeto de quienes importan». Esa frase resonó en toda la casa como una sentencia final. La justicia será hecha, no por venganza, sino por la propia dinámica de la convivencia humana. Quienes siembran desprecio, cosechan soledad. Desde mi perspectiva personal, creo que este episodio es uno de los más importantes de toda la temporada. Nos muestra claramente que la violencia, ya sea física o emocional como tirar la comida, nunca es una muestra de fuerza, sino de debilidad extrema. Celine Santos demostró tener una inseguridad profunda que intenta ocultar con agresividad, pero al final esa máscara se cae. Por otro lado, Sandra Itzel nos da una lección magistral de resiliencia. No permitió que la humillación la definiera. Al contrario, usó ese momento doloroso como combustible para crecer y liderar. Es fascinante ver cómo un acto tan pequeño puede desencadenar un cambio tan grande en las relaciones humanas. Me quedo con la satisfacción de ver que la bondad, cuando es firme y decidida, siempre termina imponiéndose sobre la maldad gratuita. La casa cayó para Celine, no por un golpe, sino por su propia incapacidad de conectar